Y bueno, señores, como le anunciábamos, hoy tenemos un programa muy interesante. Este segmento que vamos a compartir ahora, siempre lo compartimos los fines de semana. Estos episodios que venimos hablando con la hermana Clara María, que vamos conociendo en profundidad la obra del padre José Kentenich, ¿verdad? Un padre, un sacerdote con muchas facetas, un educador profético, es el concepto que venimos desarrollando con la hermana Clara María de la comunidad Schoenstatt. Ya me indica Carlos Condesa que la tenemos en línea, así que le damos la bienvenida a esta entrevista en vivo por Radio Oriental para todo Uruguay y para todo el mundo. Buenas noches, hermana, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenas noches, Hansel, ¿cómo andamos? Vamos bien, bien de bien, contentos. Acá estoy en su querido país, hermana, hermoso país. Y Qué estamos... lindo, me alegro un montón. Sí, sí. Me hizo mucho bien escuchar que somos países hermanos con tantas cosas en común, sobre todo el mate. Totalmente, el mate, el fútbol, los bizcochos, cambia alguna palabrita, ustedes le llaman factura, nosotros bizcochos, pero tenemos muchísimas cosas que nos hermanan, sin lugar a dudas. Sí, seguramente probó algún bizcocho rico de allá. Sí, por supuesto, muy buenos los bizcochos, totalmente. Buenísimo. Bueno, Hansel, acá estamos. Acá estamos, sí, para comenzar a seguir profundizando, ¿verdad? Estos episodios que venimos trabajando semana a semana, cuando hablamos de la gran obra que ha realizado y sigue vigente, ¿no? Pero que nació con el padre José Kentenich y que lleva adelante la comunidad Schoenstatt. Así que, ¿qué le parece, hermana Clara María, si damos comienzo? Sí, me parece bien, Hansel. Vamos a retomar, como dijiste, porque venimos de una secuencia que comenzó hace poco. Habíamos abierto con el título muy sugestivo de que es un educador profético, con todo lo que eso implica. No una profecía de leer el futuro, como dijimos, sino una profecía de adelantarse en la época y percibir cómo van a ser las cuestiones en el futuro, más adelante, para poder dar respuesta a todo eso, ¿no? Y bueno, habíamos dicho la vez pasada de que un profeta es alguien que es tomado de la nada. Lo veíamos en su origen, ¿no? Criado así en un hogar familiar, en un orfanato, así sin una formación como la que puede tener otra persona un poco más erudita, y sin embargo un gran sacerdote, un gran padre para todos los que le fueron confiados, ¿no? Y comentábamos que una de las cosas que él ya percibió en su momento era una imagen de Dios que por suerte va caducando, ese Dios justiciero, ese Dios que está con la varita en la mano, mirando qué hacen sus hijos, controlando, juzgando, condenando muchas veces, ¿no? Y bueno, es una imagen que no es la imagen que Jesús nos trajo, y por eso él realmente transparentó esa persona de Dios misericordioso. Bueno, ahora me quiero detener un poquito en todo esto, pero verlo en una parte de su historia, porque en cada encuentro, Hansel, no sé si te conté eso, vamos a tomar un momento diferente de su vida y vamos a saltar como las langostas, para que esto no sea una línea histórica, sino unas pinceladas de su personalidad. Así que hoy me voy a detener en algo que ocurrió en el año 1912, o sea, hace un poquito más de un siglo. Hace bastante tiempo. Estamos en 2024 y si vamos para atrás, un poco más de un siglo. Un siglo y 12 años justamente. Bueno, ¿por qué me detengo en este año? Porque en ese año él ya era sacerdote, hace poquito tiempo, y le encargan que se ocupe de un grupo de alumnos en un internado que tomaban chicos, jóvenes, que se suponía que podían llegar a tener vocación sacerdotal, pero no era solamente para los que después llegaron a ser sacerdotes, sino que habían también otros chicos que después
quedaron en el camino, pero sí se educaron en ese internado. Esto, como acabo de decir, a principios del siglo XX, era algo muy normal, no solamente en internados, digamos, católicos, así como seminarios menores, lo que se llamaba, sino que también en colegios privados. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído cuando era chica algunas historias de colegios ingleses, por ejemplo, donde había internados de mujeres, de varones, y eran historias más o menos parecidas, ¿no? Sí. Entonces no es algo tan raro de que en un colegio hubiera muchachos, en este caso solamente varones, que se juntaban en esos internados pensando que quizás podía llegar a ser un sacerdote con el tiempo. Pero ¿qué pasaba en ese momento, en ese internado? Hansel, te cuento que era un desastre el panorama que encontró. ¿Por qué? Porque estos chicos estaban como en un lugar muy estricto para ellos, ¿no? O sea, era un lugar donde la disciplina, el silencio, la autoridad, las normas les caían así como peso sobre las espaldas, ¿no? Claro, ellos venían, venían de una disciplina escuela, casi militar, podría decirse. Misioneros en donde estaban, que era mucho más libre, mucho más digamos, floja, ¿no? Y estaban a gusto ahí, pero pasaron a esta otra casa, que era justamente Schoenstatt, el lugar físico, y ahí parece que por esta casa nueva, para preservar las cosas y preservar el orden, bueno, había una cantidad de reglamentaciones infernales, ¿no? Entonces, en lugar de estar contentos, estos muchachos estaban medio sublevados cuando le preguntaron al padre José si se podía ocupar de ellos. ¿Y qué pasaba? Y bueno, estos muchachos recibían también, castigos en ese tiempo, y eso era normal, ¿no? Yo no sé cómo es la audiencia que tenemos, Hansel, pero si hay alguna persona mayor acá que nos está escuchando y esa persona recuerda los relatos de sus abuelos o de sus abuelas, que seguramente han estado en algún, no sé, en un colegio, un internado, un lugar así de educación, y han visto todas estas cosas, ¿no? No era algo extraño, era algo normal, algo que se algo común de aquella época. Claro. Tanto es así que hay relatos de ese internado que, por ejemplo, había uno de los muchachos que había sido pescado en una travesura bastante subida de tono, y bueno, merecía castigo físico, ¿no? Unos palitos o unos azotes, qué sé yo, qué es lo que le daban. Entonces este muchacho, por supuesto, ágil de esa edad, 14 años más o menos, se trepó a una ventana alta, abrió la ventana y dijo, bueno, el primero que me toque me hace saltar al vacío. se subió a la ventana todo, como para decir, acá nadie me toca, ¿no? Y bueno, los profesores se quedaron, por supuesto, de una pieza, porque sabían que abajo había un precipicio, o sea, no podían acercarse no podían al chico, ¿no? al muchacho este. Entonces, bueno, finalmente el joven bajó. Pero ¿qué pasó? Y pasó lo que pasaba en ese tiempo, expulsión total. O sea, las cosas eran así. No hubo mucha vuelta ahí. No se andaba con vueltas en esa época, hermana. Sí, yo me río ahora, pero no, en ese tiempo no era para reírse. En todo caso, en esa situación llega este sacerdote joven de 25 años, que había sido profesor de estos muchachos, y ya sabían que era un profesor especial, pero no lo conocían demasiado. Claro. La cuestión es que acá viene el desafío que tuvo él para transformar esta situación. Y acá, Hansel, pensé, me voy a hacer un paseíto por algo que no sé si también los mayores recuerdan, o los aficionados del cine. Hay una película que ya es
viejita, ¿eh? Un No es clásico. una de las últimas, al contrario, Sí, tendrá unos 40 años de aparición aproximadamente, que sí, no sé si alguna vez te llegó a los oídos, Hansel, vos que estás en educación, se sí. llama La ciudad de los poetas muertos. Sí, sí, ¿No sí, te muy suena, conocida esa no? ¿Te película. suena? ¿Sí? Sí, 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 un Quizás peliculón. la han comentado en tu estudio de Sí, comunicación o lo has sí, sí, escuchado en el ámbito de la educación. Es una sí, sí. película que da para mucho, da para Ujú. un debate profundo, ¿no? Sí, Y yo sí, quisiera hacer como un paralelo entre esta película, la voy a desarrollar brevemente, voy a contar un poquito la trama para que sí. se entienda y después Bien. compararlo con la situación de José Kentenich, ¿no? Esta película, primero que es una película posterior, ocurre en Inglaterra en el año 1959. Ujú. Dijimos que estábamos hablando en el caso del padre José Kentenich del año 1912. O Exacto. sea, hay una diferencia de 40 años y pico entre medio, Sí. 47. Entonces, no es la misma época, pero sin embargo hay ciertas Ujú. constantes. Este Ujú. centro educativo, que era también un internado, Sí. recibía muchachos, pero no para ser sacerdotes, muchachos que se suponía que eran de una familia bastante acomodada y que querían una Ujú. muy buena educación para sus hijos, ¿no? Ujú. Entonces, este centro que se llamaba Sí. Welton, un centro muy prestigioso, tenía eh, ciertos valores, así como las líneas directrices del colegio, de la institución, que Ujú. eran en la tradición, Sí. justamente por guardar todo lo bueno del pasado, el honor, o sea, fomentaban mucho ese honor, esa autoafirmación personal, la disciplina, que para ellos era el arma o la herramienta para lograr lo demás, y por último, la excelencia. O sea, ellos querían formar como futuros presidentes o futuros gerentes generales Claro, de una alguna muy buena empresa educación querían. multinacional. Sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, en este internado pasaba un poquito lo que le pasaba al padre José con estos muchachos. Estos chiquilines no estaban muy a gusto ahí adentro y fíjate que es interesante el título de la película, justamente es una sátira, ¿no? Ese instituto era como una sociedad de poetas Claro. muertos, porque Ujú. esos chicos estaban como muy encorsetados y no podían dejar en libertad todos esos dones, bueno, fueran artísticos o fueran deportivos o fueran del rubro que fueran, ¿no? Sí. Entonces, este profesor Keating, que era que es el personaje principal, era un profesor de literatura. ¿Y qué decide hacer? Bueno, él empieza a desarticular a estos chiquilines, a los empieza como a aflojar, pero ¿qué ocurre? Que él los afloja o les quita un poco las cadenas o esa rigidez, Sí. pero no les propone una meta más alta. Es como que los suelta, pero no se sabe dónde van. Tan es así que la película no termina bien, o sea, es una película, ya te digo, como para debatirla y Ujú. ver, Para a ver, analizarla. espera que un poquito más a fondo, Ujú. bueno, qué es lo que él se propuso, este profesor, y a qué llegó, ¿no? Entonces, si tomamos un poco los pocos trazos que di de esta película y volvemos al año 12, vemos que el padre José también encontró una sociedad de poetas muertos, podemos decir, porque esos Sí. muchachos estaban muy encorsetados, pero él no solamente los soltó, Ujú. sino que tomó otro camino de mostrarles un gran ideal y Ujú. de acompañarlos hacia ese ideal. ¿Mm? Ujú. Creo que se entiende la diferencia, ¿no?
Sí, totalmente. Hay que darle también ese contexto, ¿no? En donde estaba el padre José Kentenich, que ya lo hemos mencionado, ¿verdad, hermana? En episodios anteriores, Mm, donde, bueno, estábamos sí, hablando de 1912, un sí. contexto geopolítico muy particular que se vivía en Europa, ¿verdad? Exactamente, porque ya se estaba caldeando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Exactamente, Aunque la Gran todavía Guerra. no había comenzado, pero ya estaban las cosas, bueno, preparándolo. Así Sí. que sí, era un momento histórico bastante difícil, ¿no? Bueno, la cuestión es que qué camino toma el padre José, ¿no? Y yo Ujú. quiero primero darles un poquito más algunos detalles de lo que él encontró. Por ejemplo, hay un manual de pedagogía de esa época, año Sí, 1912, ¿no? sí. Donde dice lo siguiente: la educación consiste en la intervención directa y planificada del educador sobre el desarrollo presente y futuro del educando. ¿Mm? Yo no sé Bien. si los presentes o la audiencia está un poquito dentro del tema de educación, pero en esta definición se lee a Ujú. simple vista un Sí. verticalismo absoluto. O sea, el educador tiene las directivas, las envía desde arriba y el alumno es como un recipiente vacío. ¿M? Ujú. Como, Sí, como que recibe un escultor el mármol y el escultor es el que hace la obra de arte, ¿no? sí. Y encima, como decíamos, que el temor también forma parte de las herramientas, ¿no? Cosa que Ujú. no debería ser así, ¿no? No Entonces, debería, ¿no? en esa situación, si la comparamos, me puedo imaginar en tu colegio, Hansel, ¿no? ¿Qué es Sí, lo que ves? Y bueno, del negro y blanco que se veía en aquel entonces, porque todo era negro y blanco, la pizarra negra, la tiza blanca, los colores eran sí, solamente blanco y negro, sí. los uniformes o los trajes, todo blanco y negro. Bueno, ¿qué ves hoy en tu colegio, no? Claro, Ves totalmente. movimiento, Sí, ves sí, sí. bochinche o escuchás bochinche, Totalmente. Cada uno hay una expresándose con explosión de libertad, vida. mostrando su forma original, su Exacto, autenticidad, ni que hablar, por supuesto. bien, bien, bien. Y bueno, todas esas cosas que hoy son moneda de cambio y moneda diaria, en aquel entonces no se veían. Y ya en ese año 1912, el padre José está trabajando de esa manera. Diríamos Ujú, que era una educación dialogante, ujú, una pedagogía casi más diría sinodal, ¿no? ujú. Ahora entendemos perfectamente ese concepto después de que el Papa Francisco lo ha instalado, pero en aquel momento nadie hablaba de sinodalidad. Claro. Entonces el padre José acompañaba a esos chicos escuchando esas almas, ¿sí? Ujú. Escuchando permanentemente y leyendo en esas almas el querer de Dios para que desde ahí adentro surgiera esa personita o esa gran persona que en el fondo ellos tenían que conquistar, ¿no? Bien, bien. Fue un avanzado en la época el padre José Kentenich, hermana, ¿eh? Porque así como Sí, vamos sí. analizando la época, ¿no? Donde existía esa disciplina dura, esa disciplina en donde, bueno, como usted Ujú, lo explicaba, ¿verdad? Era blanco-negro y ujú, de ahí no se podía salir de esas dos casillas. El padre ujú. José Kentenich buscaba como otra vía, una forma más, ¿cómo puedo decirlo? Más espiritual a la forma de llegar a los chicos, de conocer la Exactamente. autenticidad de cada uno de nosotros, porque al fin y al cabo, si bien tenemos muchísimas cosas en común, pero hay otras que nos hacen únicos e irrepetibles, y el padre José Kentenich, Exacto. como educador, se animaba a buscar eso, ¿verdad? Exacto, sí, eso lo vamos a ver muy a fondo en otra oportunidad, Hansel, porque es muy importante todo el tema del ideal personal. O sea, Ujú, cada persona tiene, como dijiste, ¿no? Ese rasgo único, ujú. irrepetible, y el Padre José lo llama ideal personal. Cada uno de Bien. nosotros tiene una frase, una palabra, un símbolo, un lema,
una canción quizás que nos representa y nos va configurando como únicos, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso lo podemos profundizar en otro día o en otro encuentro. Y ahora entonces, si te parece, seguimos un poquito con esta línea. Sí, claro que sí, ¿Mm? adelante. Entonces, recién decías, bueno, ¿qué es lo que hizo? ¿Por dónde empezó? Y Sí, bueno, primero suprimió todos los castigos físicos, ¿no? Todo eso bien, quedó totalmente anulado. bien. Y otra cosa importante es que, a ver si se entiende, porque yo A estuve ver. tantos años en colegio y uno muchas veces notaba, tendríamos que hacer esto, pero tenemos un cuerpo directivo, tenemos un cuerpo de profesores, por una Ujú. parte, tenemos un cuerpo de papás, de familias que están detrás por la otra, y Sí, tenemos, en tercer lugar, un cuerpo de alumnos, de muchachos, de chicas, de chiquilines que están ahí alrededor y que, bueno, dependen en cierto modo en esta área de nosotros. Y sí. cuando uno quiere innovar algo, tiene que tener en cuenta esas tres áreas, porque Sí. si trabaja solamente con el área de los alumnos, hay o existe el peligro de tener una pica o una contradicción o una tensión con el cuerpo de profesores Totalmente. Sí, o sí, sí. también con las familias, ¿no? Y es Sí, sí. justamente lo que en la película que nombré, La ciudad de los poetas muertos, se ve cruentamente, porque el hecho de que este profesor hiciera tantas innovaciones, pero no tuviera en cuenta el concierto general de la Ujú, institución, bueno, no le fue bien por ese ujú. motivo. ¿Mm? Totalmente. Hay que tener en Sería cuenta todas las patas, ¿verdad? Que rodean, ¿verdad? eso. Para que el cambio, la transformación, mejor dicho, sea real, porque si no, generamos conflicto con las diferentes partes. Claro que Tal sí. cual. Y hay que tener mucho cuidado y mucho respeto Sí, ante cada área, porque la exacto. familia, en el fondo la familia es el primer responsable de cada uno de los alumnos que tenemos, ¿no? Y Ujú, el sí, cuerpo de profesores quizás tiene otra visión a la nuestra y qué importante es escuchar y complementar y ofrecer sugerencias, pero tampoco imponer lo propio. ¿M? exacto, Así que lo totalmente. que quiero expresar ahora, que a mí me parece algo muy genial, que es lo que hizo el padre José, es que él no tomó partido ni por los muchachos, o sea, no se hizo un muchacho más, viva la libertad, hagamos esto, hagamos lo otro, y Ujú, pongámonos en contra de, no tomó ese ujú, camino, pero tampoco tomó el camino de ponerse del lado de los profesores y seguir levantando el dedo y exigir esto y lo otro, ¿no? El ujú. padre José tomó un camino muy original, ¿no? Él tenía una conversación con ellos, con estos chiquilines, una vez a la semana. Ujú. Y lo primero que hizo fue, en muy pocas palabras, Sí, comentarles un objetivo que él les proponía, no les imponía, sino les proponía. Y él les dijo, ¿qué a tal ver. si, lo digo en cámara lenta porque es muy importante, si le pedimos a la Virgen que bajo su protección nos ayude a ser personalidades libres y firmes? Qué bueno. Personalidades sacerdotales, porque ellos querían ser sacerdotes, ¿no? Sí, Personalidades que no es lo mismo que persona, o sea, una personalidad es alguien como que tiene una ascendencia mayor frente a las demás personas. Una personalidad es alguien que ha sido cultivado, ha sido sí. conquistado, ha sido formado. Entonces, es una invitación que no solos bajo la protección de María, ¿no? Puedan Ujú. tratar de iniciar este camino para ser personalidades. Fue una invitación y el camino que les propuso fue genial. Él en esas charlas les explicó en primer lugar
¿qué son los santos? Uno puede decir, ¿qué tiene que ver, ¿no?, el mundo de los santos? ¿Cómo llegó ahí? A ver, queremos con saber. esta revolución que Sí, tenía, sí. ¿no? ¿Y qué camino tomó para hablar de los santos? Fíjate qué interesante. Les contó que todos los santos tuvieron que luchar un montón, que los santos no son, no sé, genios desde la cuna. Entonces les contó, por ejemplo, San Basilio sufrió una debilidad física atroz, era olvidadizo además, era súper nervioso, no era resistente, era irritable, y cualquier trabajo así fuerte de concentración le alteraba su físico, su organismo, era Sí. muy, muy emotivo, podríamos decir, ¿no? Y ese es San Basilio.